Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos todos los rincones del universo de nuestros actores turcos predilectos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un enfrentamiento épico, no en un set de grabación, ni en la pantalla, sino en el tablero de backgammon. Si escucharon bien, vamos a revivir la legendaria partida entre nuestros amadísimos Can Yaman y Demet Özdemir, una contienda que dio mucho de qué hablar, no solo por la competitividad que desprendía, sino por la química innegable que emanaba de cada movimiento. ¿Quién se coronó campeón? ¿Quién demostró ser el maestro del tablero? ¿Hubo tensión? ¿Hubo risas? Todo esto y mucho más, lo desglosaremos en los próximos minutos. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje al pasado, a ese momento donde dos titanes de la actuación se enfrentaron, no con guiones, sino con dados y estrategia. Pero antes de que entremos de lleno en el tema, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismecitos, análisis y mucha diversión. Los queremos con el corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el juego. Bueno, amigos, pongámonos en contexto. Hablamos de un tiempo donde Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja del momento, no solo en la pantalla con sus papeles en Erkencikus, sino también fuera de ella. Los rumores de romance inundaban las redes sociales, cada interacción era analizada con lupa, y cada gesto era interpretado como una prueba de su conexión. En medio de este torbellino de especulaciones, surgió un vídeo que se viralizó rápidamente, un encuentro casual, aparentemente espontáneo, donde Can y Demet se enfrentaban en una partida de backgammon. Ahora, ¿por qué este vídeo causó tanto revuelo? En primer lugar, porque nos mostraba una faceta más relajada y desenfadada de los actores. Los veíamos sin maquillaje, sin guiones, simplemente disfrutando de una actividad cotidiana, como dos amigos que compartían un rato agradable. Y en segundo lugar, porque este tipo de encuentros, lejos de los sets de filmación, eran una ventana a su posible relación fuera de las cámaras. Era como si nos permitieran ver un poquito más allá de la fachada de celebridades, dándonos un vistazo a su verdadera esencia. En el vídeo podemos verlos sentados uno frente al otro, concentrados en el tablero. Los dados ruedan, las fichas se mueven y la tensión, aunque palpable, está mezclada con risas y bromas. Es una dinámica que nos encantaba ver, una mezcla perfecta de competitividad y complicidad. No era un encuentro forzado, era natural, genuino, y eso es lo que lo hizo tan especial. El backgammon, para quien no lo conozca, es un juego de mesa muy popular en Turquía, un juego de estrategia y azar que requiere paciencia y habilidad. No es simplemente tirar los dados y mover las fichas sin ton ni son. Requiere planificación, adelantarse a los movimientos del oponente y sobre todo, tener un poquito de suerte. Y en esta partida entre Can y Demet, pudimos ver cómo ambos abordaban el juego con diferentes estilos. Can, por lo que se puede apreciar en el vídeo, parecía más metódico, más calculador, mientras que Demet mostraba un enfoque más relajado, más intuitivo, aunque no menos competitivo. Era interesante ver cómo esas personalidades tan distintas se reflejaban en su forma de jugar. Ahora adentrémonos en los detalles de la partida. Los movimientos eran estudiados, las miradas cruzadas, las bromas lanzadas con una sonrisa. En algunos momentos podíamos ver la concentración absoluta en sus rostros, como si nada más importara que el próximo movimiento. En otros las risas estallaban y la tensión se disipaba, creando un ambiente más distendido y agradable. En muchas partes del vídeo, se podía ver a Can explicando algunas jugadas, como aconsejando a Demet sobre las mejores estrategias para avanzar. Es como si en algún momento de la partida, el espíritu competitivo se hubiera disipado un poco, dando paso a una interacción más amistosa y colaborativa. Eso nos hizo pensar que quizás, más allá de querer ganar, ambos disfrutaban del momento, de la compañía mutua y de la conexión que compartían. Y es que esa era la magia de esta partida, no era solo un juego, era una excusa para pasar tiempo juntos, para disfrutar de su amistad, o lo que fuera que hubiera entre ellos, fuera de los reflectores. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿quién ganó? Pues aunque el vídeo es un poco difuso en este aspecto, y no se puede ver el final de la partida, ni se declara un vencedor definitivo, hay algunas pistas que nos pueden dar una idea de lo que sucedió. En un momento dado, se puede apreciar que Can lleva una ligera ventaja, pero Demet no se rinde y sigue luchando por remontar. Ambos son muy competitivos y no se lo ponen fácil al otro.
No obstante, lo que realmente importaba era, como hemos dicho, el hecho de compartir ese momento juntos, disfrutar de una actividad que les gustaba a ambos. Y es que más allá del resultado, este vídeo fue una prueba más de la gran química que existía entre ellos, una química que traspasaba la pantalla y que nos hacía soñar con verlos juntos en la vida real. Ahora analicemos un poco más a fondo la dinámica que se observaba en la partida. Como mencionamos antes, Khan parecía más metódico, más estratégico. Sus movimientos eran pensados, sus decisiones calculadas. Era como si estuviera jugando una partida de ajedrez, en lugar de backgammon. Observaba el tablero con detenimiento, analizaba las posibles jugadas, y planificaba sus próximos movimientos con anticipación. Por otro lado, Demet era más intuitiva, más espontánea. No se quedaba tanto tiempo pensando, sino que dejaba que sus instintos la guiaran. Se notaba que disfrutaba del juego, que lo vivía con intensidad, pero sin tanta presión. Su enfoque era más relajado, más despreocupado, aunque eso no significaba que no fuera competitiva. Y precisamente esa diferencia en sus estilos de juego hacía que la partida fuera aún más interesante. Era como ver dos maneras distintas de abordar el mismo desafío, dos personalidades contrastantes que se complementaban a la perfección. Era como si ambos se equilibraran de alguna manera, creando una dinámica armónica y atractiva. Además, algo que también llamó mucho la atención fue la forma en que se comunicaban durante la partida. Sus miradas se cruzaban constantemente, acompañadas de sonrisas, bromas y comentarios ingeniosos. Se notaba que había una conexión profunda entre ellos, una comunicación que iba más allá de las palabras. Era como si se entendieran con solo una mirada, como si compartieran un código secreto. Esa complicidad era palpable, visible en cada gesto, en cada interacción. Y eso es precisamente lo que hizo que este vídeo fuera tan especial y que cautivara a todos sus fans. Era una ventana a su relación, una oportunidad de verlos en su estado más natural, más genuino, más auténtico. Y es que más allá de las especulaciones y los rumores, lo que importaba era esa conexión que se veía en el vídeo, esa magia que emanaba de cada interacción. Y ahora hablemos un poco del impacto que tuvo este vídeo en las redes sociales. Como era de esperar, se viralizó rápidamente, siendo compartido y comentado por miles de usuarios. Los fans de Khan y Demet no se cansaban de ver el vídeo una y otra vez, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Los comentarios se inundaron de teorías y especulaciones, tratando de descifrar lo que realmente pasaba entre los actores. Algunos decían que el vídeo era una prueba más de su romance, mientras que otros lo veían simplemente como un encuentro amistoso entre dos compañeros de trabajo. Lo cierto es que el vídeo generó un gran revuelo en las redes sociales, alimentando aún más la curiosidad de los fans y manteniendo vivo el debate sobre su posible relación. Y es que la química entre Khan y Demet era innegable, y ese vídeo solo sirvió para confirmarlo una vez más. No importa si eran amigos, compañeros de trabajo o algo más, lo cierto es que juntos tenían una magia especial, una conexión que no se podía ignorar. Y es precisamente esa magia lo que hizo que este vídeo se convirtiera en un recuerdo inolvidable para todos sus fans. Fue como un regalo, una oportunidad de verlos en su estado más natural, más auténtico. Y aunque el tiempo haya pasado, y ambos hayan tomado caminos diferentes, este vídeo seguirá siendo un testimonio de la conexión especial que compartieron. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que más allá del resultado del juego, lo que realmente importaba era la experiencia. Era el momento de compartir, de reír, de conectar. Era la oportunidad de ver a Khan y Demet fuera del mundo de la actuación, en un contexto más personal y relajado. Y eso, mis queridos amigos, es algo que no tiene precio. Y es que al final del día, lo que realmente nos cautivó fue la química que existía entre ellos, esa conexión que traspasaba la pantalla y que nos hacía soñar con una posible historia de amor en la vida real. Y aunque esa historia no se haya materializado, el recuerdo de este vídeo, y de tantos otros momentos que compartieron, siempre quedará grabado en nuestros corazones. Y es que Khan y Demet, sin duda alguna, dejaron una huella imborrable en la historia de las series turcas, y su legado perdurará por mucho tiempo. Y hablando de legado, es importante recordar que este vídeo no solo nos mostró su lado más personal, sino que también nos demostró su lado más competitivo. Ambos demostraron ser muy habilidosos en el backgammon, aunque con estilos muy diferentes. Khan, como ya dijimos, era más metódico y estratégico, mientras que Demet era más intuitiva y espontánea.
Pero ambos compartían esa pasión por el juego, esa competitividad sana que los hacía luchar hasta el final. Y eso, al final del día, es lo que los hace aún más admirables. Son talentosos, carismáticos y además son competitivos, algo que nos encanta ver en nuestros ídolos. Y es que no hay nada más atractivo que ver a alguien que se entrega por completo a lo que hace, ya sea actuar, bailar o jugar al backgammon. Así que, mis queridos amigos, la partida de backgammon entre Can-Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que un simple juego de mesa. Fue un momento especial, una ventana a su relación, una prueba de su química y una muestra de su competitividad. Fue un regalo para todos sus fans, un recuerdo que siempre atesoraremos en nuestros corazones. Y así, llegamos al final de este viaje al pasado, a ese momento mágico donde Can y Demet se enfrentaron en un duelo de backgammon que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles más jugosos de esta partida, donde pudimos observar no solo su habilidad en el juego, sino también la complicidad y la química que existía entre ellos. Hemos analizado sus estilos de juego, sus interacciones, el impacto del vídeo en las redes sociales y la importancia que tuvo este momento para todos sus fans. Y aunque no tuvimos un ganador claro, lo que realmente importaba era la experiencia, el compartir un momento juntos, más allá de los reflectores. Y es que, como hemos dicho, Can y Demet dejaron una huella imborrable en el mundo de las series turcas, y su legado seguirá vivo en nuestros corazones. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles por acompañarme en este viaje y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su entusiasmo. Sin ustedes, este canal no sería posible. No se olviden de dejarnos un comentario aquí abajo contándonos qué les pareció este vídeo y si tienen algún otro tema que les gustaría que abordáramos en el futuro. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, y siempre los tomamos en cuenta para crear contenido que les guste. Y por supuesto, no se olviden de darnos un gran like, compartir este vídeo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más, únete a nuestra comunidad y sigamos disfrutando juntos de las series turcas y de todos los chismes jugosos que las rodean. Y como siempre, les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos amantes del drama turco.